de la Iglesia Nacional Presbiteriana esté con nosotros. Aprovechamos de que desde el viernes está por aquí la directiva de representar la asamblea y tuvimos una reunión de trabajo con el sínodo y otros presbíteros del norte del país. Y le pedí yo a mi hermano Marcelo de Iglesia de Monroy que nos acompañara en esta mañana y él accedió gozosamente a estar aquí con nosotros. Y quisiera decirle sí, hermanos ancianos de la Iglesia, a veces pensamos que solo los pastores llegan a estos cargos, pero no, el Señor le ha traído a nuestro hermano anciano de la Iglesia en Chilpancingo a ser ahora tesorero de la Junta de Asamblea General, que quisiera con ayuda de los hermanos de los dineros, y el que guarda los dineros de la Iglesia Nacional, y lo hace muy bien, muy respetuosamente de que son dineros del Señor. Pero también quisiera reconocer que el hermano no solamente somos compañeros de trabajo, no estoy en México, sino que el Señor me ha dado el gozo de poder contar con su fiscal, con su cuidado. Cuando estuve bien enfermo en la Ciudad de México, el hermano estuvo a los pendientes, ¿qué necesito? Médico, alimento especial, medicamentos, estar al cuidado de mi enfermedad. Y luego espero que eso cuida de Dios. Me da mucho gusto por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias a Dios por tener el privilegio de exponer su palabra, de platicar con ustedes la palabra del Señor. Y siempre es de gran gozo, pero también de gran responsabilidad hacerlo, porque yo he ocupado siempre cargos públicos en la federación, en el estado, y puedo hablar delante de las personas a las que me tengo que dirigir, pero cuando lo hago en la iglesia, a pesar de ser anciano de iglesia desde 1993, sé que es una gran responsabilidad porque lo que estoy hablando no es mío, sino que es la palabra de Dios. Y me tiemblan las piernas siempre que estoy en un púlpito, porque debemos de tener temor del temblor cuando hablamos de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a que puestos en pie me sigan en esta lectura. Hay un detallito, dice esta tarde, porque normalmente ya cuando llegamos a la predicación ya es tarde, pero aquí todavía es mañana, así que quiero que juntos me ayuden y leamos esta declaración, porque siempre debemos de escudriñar la palabra de Dios teniendo esa certeza. Les invito a que juntos leamos. Confieso en esta tarde que todo mi ser está listo para recibir la incorruptible e indestructible semilla de la palabra de Dios. Mi corazón y mi mente serán renovados en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a orar a nuestro Dios pidiendo que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento. Señor, te damos las gracias en esta hora por la bendición de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des la bendición de entenderla, que nos des, Señor, una mente abierta y un corazón dispuesto. Bendice mis labios y mi mente para que lo que hable en esta mañana sea tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta era la lectura que ya tenía yo en mi preparación, que es la de Mateo 28:10, que acabamos de leer. Yo espero que esté cambiando tal como lo estoy tratando de hacer. Quiero antes hacer también llegar a ustedes un saludo de parte de la directiva de la respetable Asamblea General y comentarles muy brevemente que estamos haciendo un recorrido por todo el campo nacional que iniciamos hace ya 2 semanas en Veracruz, fuimos a Tabasco, fuimos también a Chiapas, hemos estado en Guerrero, en el Distrito Federal, en el Estado de México, y estamos impulsando importantes proyectos para la vida nacional, para la vida de la Iglesia, que nosotros confiamos en nuestro Dios, que han de ser
de grande bendición. Así es que hoy nos tocó, el día de ayer, perdón, nos tocó estar en la ciudad de Monterrey reunidos con los presbiterios que corresponden a esta zona y que realmente son de tres sínodos: el sínodo de Israel, el sínodo del Distrito Federal y del sínodo del Noroeste. Entonces, estamos impulsando proyectos y retos muy importantes que confiamos en Dios, que han de ser de grande bendición para la iglesia. Y yo comentaba en alguna de las presentaciones que es histórico lo que estamos haciendo, porque en 3 semanas queremos visitar casi la totalidad de los presbiterios en la República, que son 71. Y ha sido agotador, por eso se nos han ponchado 2 llantas, como les decimos nosotros, porque 2 hermanos ya recibieron y están un poco enfermos. Sin embargo, el día de mañana ellos continúan también en Mérida, en Campeche, y nosotros estamos el martes y miércoles en Quintana Roo, y estamos procurando servir a nuestro Dios con toda diligencia, sabiendo que lo que Él ha puesto en nuestras manos tiene que ser para bendición, y tenemos que cumplir lo que Él nos ha mandado. Hace unos 20 días tuvimos la oportunidad de estar en Corea del Sur, y entonces el hermano que nos invitó me invitó también a predicar, y yo le dije: ¿de qué le voy a predicar a la iglesia más próspera en el mundo, donde tienen iglesias de 40,000 miembros, de 100,000 miembros, de 4,000, de 5,000? Las más pequeñas son de 500 miembros. ¿Qué les voy a predicar a ellos? Yo, un anciano de iglesia, sin estudios en seminario. Pero el Señor me iluminó y hoy quiero compartir, porque afortunadamente fue pasando la Semana Santa, y entonces la predicación que yo les presenté fue esa que hoy les voy a presentar, también con un motivo, porque además yo digo: si es actual la Biblia para nosotros los mexicanos, tiene que ser actual para todos, aunque sea la iglesia más próspera, en el sentido de que es la iglesia presbiteriana más grande del mundo. Entonces, quiero compartirles: estás en el lugar de tiempo de Dios. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 10 de la lectura que acabamos de hacer. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Lo que quiero compartir, más que un sermón formal, quiero compartir con ustedes, y así lo compartía con ellos, una reflexión para nuestra vida, una reflexión que podamos hacer sobre qué está pasando en nosotros, qué está pasando en nuestras vidas, qué está pasando en el diario vivir que tenemos como cristianos, como presbiterianos. ¿Qué es lo que está pasando? He aquí, Jesús salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Dice el Señor: vayan a Galilea y ahí me verán. ¿A dónde tenían que ir? Les dijo muy claro: dice: vayan a Galilea y ahí me verán. No les dijo vayan a Monterrey, no les dijo vayan a Guerrero, les dice vayan a Galilea. Les dio un lugar específico el Señor Jesús a dónde tenían que ir, porque ahí le iban a ver. Yo llamo a esto que les estaba haciendo una cita, que les estaba haciendo una convocatoria, como la que luego hacemos como presbiterio, como sínodo, como asamblea. Nos cita para tal día, en tal lugar, a tales horas. Entonces Jesús también les dijo: vayan a Galilea y ahí me verán.
¿Qué pasó en Galilea? Seguramente algunos de ustedes recuerdan qué fue lo que pasó ahí en Galilea. En Galilea le dio la gran comisión. ¿Qué hubiera pasado? Y a veces algunos dicen, no, es que el Señor ya tenía todo dispuesto y ellos iban a ir. Pero vamos a entrar a la suposición. ¿Qué hubiera pasado si alguno de ellos no hubiera ido a la cita que el Señor Jesús les había puesto? O que simplemente hubieran tenido miedo ellos y hubieran dicho, no, mejor nos quedamos aquí, porque salir de donde estamos ahorita ocultos con seguridad nos puede pasar algo, nos puede tomar a nosotros, nos pueden hacer algo malo, ¿no? Sin embargo, ellos van y cumplen con esta cita. Yo le llamo esta cita porque él les dice, vayan a Galilea y ahí me verán. Él quería que estuvieran en el lugar y tiempo en el cual les estaba convocando. Y ahí Él les dio la gran comisión. Y de ahí nosotros recibimos el Evangelio que ahora también proclamamos y predicamos. Porque estos hombres obedientes, estos hombres fueron también capaces de ir y de cumplir lo que el Señor Jesús les estaba pidiendo. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos yendo a la cita que Dios hace con nosotros? Yo tengo, desde 1993, estoy anciano de iglesia. Pero yo me tardé como 15 años, a pesar de ser anciano, de llegar a la cita que el Señor estaba haciendo conmigo. Y seguramente muchos estamos aquí en la iglesia, pero no hemos llegado a la cita que el Señor nos ha hecho. El Señor nos está llamando, nos está diciendo, vayan a Galilea y ahí me verán. Pero nosotros no hemos llegado. Porque yo decía, cuando había reuniones de presbiterio, decía, es que yo tengo mucho trabajo, es que yo tengo un cargo de confianza y no puedo ir. Y entonces pasaron los años y nunca acudí a la cita que el Señor tenía conmigo. Fue hasta 2009 cuando yo acudo a la cita, y en esta ocasión era una reunión de presbiterio, y en esa reunión de presbiterio, prácticamente sin conocerme dentro del presbiterio, me conocían en mi iglesia, me nombran presidente del presbiterio del Pacífico. Y yo sabía que el Señor estaba haciendo una cita y que yo le estaba dando vueltas. Y cada 2 años, o cuando había reunión de presbiterio, yo no podía ir porque tenía una responsabilidad. Y en 2011 termina mi periodo de presidente, y en ese mismo año me reeligen como presidente del presbiterio del Pacífico. Y luego en 2012 me eligen presidente del Sínodo de Guerrero. Y en el año pasado, tesorero de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Cuando nosotros aceptamos las citas que el Señor hace, Él trae bendición a nuestras vidas, porque Él tiene un propósito para nosotros. Y cuando nosotros aceptamos el reto de ir a donde Él nos está llamando, Él nos da una gran comisión que cumplir. Y a sus discípulos los llamó y les dijo, vayan a Galilea, porque ahí me verán. Y todos los que hablan de predicar el Evangelio, y todos los que hablan de proclamar las buenas nuevas, siempre van a hacer referencia a este pasaje bíblico, cuando Jesús los llama y les da la gran comisión. Era una cita que el Señor estaba haciendo con ellos, y ellos fueron y cumplieron. Y en esta mañana yo quiero decirles que el Señor está haciendo todavía citas, que el Señor está todavía llamando, que el Señor todavía nos está buscando para que vayamos y cumplamos la cita que Él está haciendo con nosotros. ¿Desde cuándo? A lo mejor desde hace 10 años, a lo mejor
desde hace 5 años, o a lo mejor apenas nos está llamando y nosotros todavía nos estamos resistiendo a acudir a la cita que Él nos está haciendo día a día, nos está llamando. ¿Se acuerdan de este pasaje bíblico? Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová. Y después Él da la promesa a Jacob. Nos acordamos con este pasaje bíblico de la historia de Jacob, que no era precisamente Jacob un excelente hermano. Si recordamos cuál era el problema que él había tenido con su hermano Esaú, y que Jacob tuvo que salir huyendo, tuvo que retirarse de donde él se encontraba con su familia y tuvo que ir huyendo. Dios tenía que disciplinarlo, Dios tenía que enseñarlo, pero a pesar de todo, él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Dios tenía planes para él, Dios tenía planes para su vida. Él no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Y él se va y se para en el camino y pone una piedra y la usa como almohada, y él se duerme en ese lugar, y Dios se le revela en sueños. Y ahí dice: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová. Y después se le da la promesa a Jacob. Y más adelante, en el versículo 16 dice: y despertó Jacob de su sueño, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta al cielo. Y él puso una piedra ahí por señal, y el lugar a ser llamado Betel, que quiere decir casa de Dios. Es que creemos que allí era la casa de Dios, que allí era el portal del cielo, como si estuviéramos en una película de ciencia ficción. Para Jacob en ese momento sí, porque él estaba donde tenía que estar en ese momento, en el lugar en el que Dios lo había llamado. En el Espíritu nosotros creemos que no hacemos las cosas con nuestras propias fuerzas. Nosotros tenemos que reconocer que lo que hacemos no lo hacemos por nuestras propias capacidades, por nuestras propias fuerzas, sino que es el Señor el que nos guía, es el Señor el que está haciendo su labor, y es el Señor el que nos llama a tener las citas para que nosotros vayamos y nos ubiquemos y estemos cumpliendo en el momento en que el Señor nos llama. Así es que nosotros tenemos que cumplir en el momento en que Dios está llamando a nuestra vida, a nuestro corazón, para que cumplamos los propósitos que Él tiene para nosotros. Y leyendo el libro de los Hechos también encontramos otros ejemplos donde como el Señor va llamándonos y llamaba a personajes de la Biblia, llamaba a hombres de la Biblia para que fueran a tales lugares, para que estuvieran en un momento determinado y pudieran cumplir los propósitos que Él ya tenía programados en su infinita voluntad.
El capítulo del libro de los Hechos, en su capítulo 1, versículo 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y hoy estamos celebrando el domingo de Pentecostés, pero también estos hombres en un momento dado les dijeron que no se fueran de Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre, que esperasen ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y ellos qué hicieron? ¿No esperaron? ¿Agarraron y se fueron a otro lugar? ¿Tenían a lo mejor otros compromisos? ¿Tenían que ver a su familia? ¿Tenían que buscar, no sé, a su esposa, a sus hijos? Siempre comento yo a manera de chiste, que si el apóstol Pablo hubiera tenido esposa, seguramente no hubiera escrito tantas epístolas, porque le hubiera dicho a la esposa: ya estás otra vez, Pablo, ahí escribiendo tus cartitas. Tus hijos quieren que los lleves al mar de Galilea. Necesitas trabajar porque tenemos necesidades. Y lo hacía, ¿no? Pero imagínense toda la producción bíblica, todas las epístolas que hay del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces, si estos hombres se hubieran ido de Jerusalén, porque sin duda tenían muchas cosas que hacer, porque luego hay hermanos que les dicen: no, hermano, mire, ayúdeme, el pastor me dice: ayúdame, quiero ir a visitar a una hermana. Pastor, no puedo, fíjese que tengo que hacer esto, tengo que trabajar, tengo que estudiar si es un joven, tengo que lavar si es una hermana, y entonces nunca tenemos tiempo. Y a estos apóstoles les dijo que no se fueran, que permanecieran en Jerusalén, que no salieran de ahí, porque el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre ellos y que iban a ser bautizados. Y ellos, a pesar de que tenían miedo, a pesar de que estaban siendo perseguidos, a pesar de que su maestro había sido crucificado, con todo y miedo, ellos permanecieron en el lugar en el que les dijeron. Y así debemos de entender nosotros, de que aunque tengamos muchas cosas que hacer, muchos quehaceres en la casa, muchas cosas que estudiar, tenemos que estar pendientes de lo que Dios nos llama. A veces no nos llama, o no nos va a llamar directamente el Señor y nos diga: a ver, Juan, quiero que vayas a tal lugar. Pero ¿qué tal llega el pastor y le dice: hermano Juan, fíjese que necesito que me acompañe, que vamos a ir a visitar unas familias? ¿No lo está llamando el Señor a que esté en su obra, a que esté atendiendo la visión que tiene? Sin duda que lo está haciendo. Es necesario entonces estar en el momento y en el lugar en que Dios nos llama. Ellos les dijeron: permanezcan en Jerusalén, porque va a ser derramado el Espíritu Santo en ustedes, y permanecieron. Esto quiero destacar, de que ellos fueron obedientes y estuvieron en el lugar y en el tiempo. Dice: no muchos días, porque ahí va a ser derramado el Espíritu. Y vamos ahora a Efesios 2:10. Dicen los versículos 8 y 9 que somos salvos por la gracia mediante la fe. Dice el versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene buenas obras preparadas para nosotros. Todos los días tiene buenas obras, pero Él nos llama y a veces tomamos otros caminos. Si Él nos llama los domingos para estar en su casa, y nosotros estamos en el deporte, o estamos en el balneario, o estamos en la visita, o estamos en el campamento, Dios es grande y Él puede ahí llevarnos bendición, sin duda alguna. Pero si Él nos dice que debemos de estar en su casa,
Es que tenemos que estar en su casa. Si Él nos dice que aquí es la cita, el domingo a las 10:30, es que es la cita aquí en su casa. Él es poderoso y a lo mejor allá en donde andan en el balneario o en la cancha deportiva, Él puede llamarlos y Él puede hacer grandes maravillas ahí, sin duda alguna. Pero la cita que Él hace es estar aquí. Y cuando nosotros estamos en el lugar del tiempo de Dios, hay buenas obras para nosotros que están preparadas de antemano para que andemos en ellas. Entonces tenemos que ser obedientes y estar en el lugar y en los tiempos en que Dios nos llama. Y Dios nos llama los domingos a estar en su casa, a estar alabando, a estar glorificando. Y Él aquí nos tiene que encontrar. Si nos encuentra en otro lado, Él no nos dijo que estuviéramos en ese otro lugar. Siempre tenemos que estar buscando los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y esta es otra de los grandes ejemplos que tenemos dentro de la palabra de Dios. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Se acuerdan que fue el Espíritu el que lo mandó? Que fuera al desierto. Le dijo que fuera al desierto. No lo mandó a una gran ciudad. No lo mandó a un lugar que estuviera poblado, a una gran metrópoli. Le dijo al desierto. Sin duda a Felipe le ha de haber llamado la atención que lo mandaran a un lugar inhóspito, a un lugar en la nada. Lo manda al desierto. ¿Qué voy a hacer al desierto? Y a veces a nosotros Dios nos manda a un lugar y decimos que nosotros no queremos eso, ¿no? Que nos parece poco a donde Dios nos está llamando. Y a veces en los ministerios de la iglesia, que puede ser el ministerio, no sé, de tener limpio, de servir, de elaborar alimentos, cualquier ministerio al cual Dios nos llama, a veces se nos hace poco. Y a veces decimos: ¿por qué me ponen en este ministerio tan sencillo? Y a Felipe le estaba llamando a que fuera al desierto, y Felipe obedeció. Y vamos a encontrar en la palabra de Dios lo que el Señor tenía preparado para él, lo que Dios tenía preparado para él. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Así que Felipe, obediente, va y le explica y le lee y le enseña lo que la palabra de Dios decía y que este hombre no entendía. Le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿pero cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él a explicarle el Evangelio. Este hombre de África conoció la palabra de Dios, fue bautizado en ese lugar, y no tenemos referencia en la Biblia sobre cuál fue el impacto de su vida en ese lugar, pero sin duda fue de gran impacto, porque el Señor ya tenía programado, ya tenía el propósito, por eso envió a Felipe a ese lugar para que le hablara, para que fuera bautizado, y sin duda
fue de gran impacto en el lugar al que llegó, porque no solamente porque era un gran funcionario de esta reina, sino porque había sido transformada su vida y había de llegar a un lugar en el cual no sabemos qué tanto se había el Evangelio extendido, pero él iba a cumplir un propósito al cual el Señor le había llamado. Este hombre pues conoció a Cristo, oró para recibir a Cristo, se bautizó allí mismo y volvió a África, y sin duda fue de gran bendición. ¿Y qué pasó después? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Si yo estoy buscando lo que Dios tiene para mí, ¿dónde tengo que estar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando nosotros estamos en contacto, en comunión con Dios, Él actúa en nosotros, Él nos mueve. Si este micrófono no está conectado a la electricidad, no se oiría. Si el proyector no está conectado a la electricidad, no se oiría. Si los pámpanos no están conectados a la vida, no lo digo yo, lo dice el Señor, somos desechados. Entonces, si nosotros no estamos conectados con el Señor, no estamos en comunión con Él, no servimos para los propósitos que el Señor tiene preparados, para las buenas obras que el Señor tiene preparados para nosotros. Tenemos que estar en el momento, en el tiempo que el Señor nos está llamando para que cumplamos los propósitos que Él tiene para nosotros. A veces somos también un poco lentos en atender las cosas de nuestro Dios. A veces nos tardamos en atender los llamados del Señor. Pero quiero invitarles a que podamos siempre estar presentes, a aceptar el reto de estar en el lugar y tiempo de Dios, para que podamos cumplir los propósitos que el Señor tiene para nosotros en toda nuestra vida. Pero también es importante decirlo, no solamente tenemos que estar en el lugar y tiempo de Dios para recibir las grandes bendiciones. Hay un pasaje y una historia que todos conocemos. Creo que no la tengo. Pero ¿se acuerdan ustedes del rey David? ¿Se acuerdan del rey David cuando dice la palabra de Dios que en un determinado tiempo hasta ahí no vamos a dejar? Hay una porción de la palabra de Dios que nos habla de David y que dice que David estaba en su palacio y que se levantó ya tarde. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Se acuerdan de a quién conoció? Él en ese tiempo no tenía que estar en su palacio, porque era el tiempo en que el rey tenía que estar peleando junto con sus valientes, con sus soldados. No, pero el hombre, quién sabe qué pasó. A lo mejor se durmió, a lo mejor se desveló y se levantó ya tarde. ¿Y se acuerdan que se asomó a la ventana y a tiempo? Estaba en el lugar y tiempo equivocado. Él no tenía que estar ahí. A veces hay hermanos que en lugar de estar en el templo, que van a otro lado y resulta que por allá les pasó un accidente, se quebraron los pies, se cayeron, o les pasó, Señor, ¿por qué lo hiciste? Porque estabas en el lugar equivocado. Y David estaba en el lugar equivocado, no tenía que estar ahí. Él tenía que estar al frente de sus soldados y estar peleando, pero no, se quedó y conoció a David, y sabemos del gran pecado del cual David perdió el gozo de su salvación.
Y entonces nosotros también tenemos que entender que no debemos estar en los lugares equivocados, sino que tenemos que estar donde Dios nos llama que estemos. Y ahí ya conocemos la historia de Betsabé, lo que hizo con el marido de Betsabé, cómo llegó de un momento por no estar donde tenía que estar, todo un problema que se le vino, tuvo que matar al marido y después David, dice la Biblia, y él lo decía también, que había perdido el gozo de su salvación. Y también Proverbios 7 nos habla de un joven necio que andaba en la calle donde vivía una mujer inmoral, la ramera, dice la palabra de Dios, y él sabe que ella vive ahí, pero dice, solamente voy a caminar por ahí, voy a dar la puerta, solo voy a andar, pero ya era, dice la palabra de Dios, el atardecer, cuando ya oscurecía. Y a veces muchos jóvenes dicen, mamá o papá, quiero ir ahora ya no le llaman como nosotros bien decente, disco, ¿no? Ahora le llaman al antro. No voy a ir a ver, joven, estás en el lugar y tiempo equivocado. Si vas a ese lugar, Dios no está ahí. Y lo más seguro es que te suceda algo desagradable, porque no debes estar ahí. Este joven decía, solamente voy a caminar, solo voy a pasar por ahí. Y también conocemos qué fue lo que le pasó, porque dice que ya era de tarde, ya era anochecer. Ahora a lo mejor a las 7 de la noche todavía está claro por el horario de verano, o a lo mejor porque las luces de las ciudades nos proporcionan una iluminación mejor, pero en esos tiempos, hablar de las 6, de las 7 de la atardecer, es que era el atardecer, ¿no? Como cuando es el horario en noviembre, en diciembre, que son las 6 de la tarde y ya es oscuro. Entonces este joven también fue a un lugar donde no debería de estar. Y encontramos cuál es el peligro al que nos enfrentamos cuando estamos en los lugares equivocados. Y quiero leerles esto que dice, que vivamos pensando. Yo quiero estar donde tú estás, Señor. No importa dónde, no importa qué. Yo iré donde tú me mandes, porque tú mandas y no yo en mi vida. Y yo quiero estar en la cita indicada que tú has puesto para mí. Así debemos de decir que queremos estar donde Dios nos manda, donde Dios nos dice que tenemos que hacerlo. Antes de terminar, quiero compartir con ustedes una historia. Esta es la historia de un hombre que fue a la India y vio el palacio de un rey que estaba lleno de oro, de cuadros preciosos, que tenía una gran cantidad de diferentes tipos de ornamentos. Estaba maravillado con este palacio, ¿no? Por tanta riqueza que había, que era un palacio de 400 metros, pero que estaba lleno de oro por donde quiera que él volteaba a ver. Y entonces él le preguntó al rey cuál era el éxito para que él tuviera, cuál era el secreto del éxito que él tenía. Y entonces el rey le dice, yo te voy a mostrar cuál es el secreto de mi éxito. Dice, te voy a pedir que vayas y recorras todo el palacio, que te goces viendo todas las riquezas que hay. Pero mira, te voy a pedir esto. Quiero que lleves esta vela encendida, pero si cuando regreses está apagada, dice, te corto la cabeza. Y obviamente todo el gozo, toda la admiración que sentía por el palacio y por el rey, se vino abajo. Y entonces inicia él el recorrido. Va con cuidado y después de varias horas llega donde está el rey y el rey lo abraza y le dice, muy bien, has llegado con éxito.
¿Te ha gustado mi palacio?, le dice él. Solo he tenido ojos para mantener la llama encendida. Y yo creo que nosotros también, a pesar de todo lo hermoso que nos presenta el mundo, a pesar de todo lo bello que podemos encontrar en la calle, tenemos que permanecer con la vela encendida, con la pasión encendida, con el llamamiento que Dios nos ha hecho, olvidando todo lo que nos presenta el mundo, porque a veces eso hace que nos distraigamos y que permitamos que la vela que ha sido encendida de nosotros se apague. Y por eso nos alejamos de Él, y por eso nos dispersamos, y por eso muchos dejan de venir a la iglesia porque les gusta más el domingo quedarse viendo el fútbol. Por eso muchos se van mejor a jugar, o muchos padres meten a sus hijos pequeños en el equipo X y el domingo les toca jugar y no vienen a la iglesia. Tenemos que permanecer con la pasión, con la vela encendida. Ese es el secreto del éxito, sabiendo que Dios tiene planes y propósitos para nosotros, para nuestra vida. Y por último, hay unas preguntas que quiero hacerle a ustedes y que se lo lleven en su corazón. ¿Dónde está usted? ¿Dónde está en su vida? ¿Está donde Dios quiere? ¿Está haciendo lo que Dios quiere que haga? Aún no llega la cita que el Señor ha hecho con ustedes. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar para el Padre? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir esperando que el llamado de Dios esté en todos los días? Yo les invito a que este domingo de Pentecostés, recordando que el Espíritu Santo ya ha sido derramado sobre nosotros, que estemos siempre en el lugar y en el tiempo que Dios tiene para nosotros. Dios les bendiga.